Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Oseas. Capítulo 10, versículos 1 al 3, 7 al 8 y 12. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán: no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas: cúbranos, y a las colinas: caigan sobre nosotros. Siembren con justicia, recojan con amor. Al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios. Salmo 105. Busquen continuamente el rostro del Señor. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. El mensaje del Evangelio es siempre una buena nueva de salvación, de liberación y de perdón y misericordia de Dios, que conoce del barro del que estamos hechos y nos quiere siempre sus hijos. Aunque la primera lectura del profeta Oseas la podríamos leer en un sentido negativo, sin embargo, es un perenne llamado a volver nuestra mirada a Dios y reconocer que todas nuestras malas elecciones y la desorientación del corazón y los deseos nos llevarán al abismo. Los ídolos que nos atrapan y convencen solo nos pueden ofrecer muerte y destrucción. Aquí se aplica entonces el Evangelio que nos regala la liturgia de este día. Jesús envía a anunciar el reino de los cielos, que es el reino del perdón de Dios y de su amor. San Agustín decía ayer en el oficio de lectura: hermanos, os exhortamos vivamente a que tengáis caridad, no solo para con vosotros mismos, sino también para con los de fuera, ya se trate de los paganos que todavía no creen en Cristo, ya de los que están separados de nosotros, que reconocen a Cristo como cabeza, igual que nosotros, pero están divididos de su cuerpo. Como vemos, es un perenne llamado al amor fraterno y a la aceptación de las diferencias, a la acogida y servicio mutuo en misericordia. Es este el mensaje que deben llevar los discípulos a los que envía Jesús en el Evangelio: anunciar que el reino de Dios está entre nosotros, es decir, que Dios ya está reinando, porque su propuesta es el amor y la fraternidad universal, la unidad y la acogida de todos sin ninguna exclusión. Que no haya más odios, rivalidades, discriminaciones, injusticias, maledicencias, disensiones.
Que todos nos sintamos hermanos y nos respetemos y que nos sigamos construyendo este mundo con capas de venganzas, insultos y rencores, como enseña San Pablo en Colosenses 3, 8 siguientes. Dice: mas ahora, desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, despojaos del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondades, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es vínculo de la perfección. Invitaría entonces a que continuaran leyendo el texto completo de San Pablo. Ayer leía, por ejemplo, un comentario que me llenó de gran inquietud en una de las redes, de una persona que se sentía ya condenada por su orientación sexual, ante una imagen que mostraba supuestamente el plan de Dios y el plan de Satanás. Decía esta persona: con razón siempre me he sentido condenado, y ponía una carita llorando. Me preguntaba entonces si sería esto lo que Dios quiere para sus hijos, y si será esta la propuesta de Jesús al enviar a sus discípulos cuando dice: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Creo que es todo lo contrario. Jesús mismo dijo que no vino a condenar sino a salvar y a perdonar a todos los pecados, teniendo en cuenta que pecado significa errar el camino, y nuestro camino es solamente uno: alcanzar a Dios, entrar en Él, aceptar su propuesta de ser felices en este mundo que Él nos ha dado, ser plenamente libres, amándonos los unos a los otros y aceptando las diferencias. De hecho, creo que hasta esto resalta el Evangelio en los nombres de cada uno de los apóstoles, todos tan diversos, no diferentes, cada uno llevando sobre sus hombros su propia persona y su propia identidad, su aceptación de Cristo. No los hizo diferentes ni enemigos de su propia realidad personal. Claro está que Él nos llama a ser perfectos, como Dios es perfecto en el amor incondicional. Aquí valdría la pena entonces citar también a San Pablo en esta misma carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y siguientes, donde Pablo, tal vez comparando la entrada triunfal de un rey victorioso de una guerra, que exhibe como premio o trofeo a los enemigos encadenados y arrastrados, expuestos al ridículo y a toda clase de vejámenes. Pablo muestra a Cristo vencedor, cancelando con la cruz los pecados de quienes se consideraban hasta ahora enemigos de Dios, pero en Cristo, hijos, hermanos, amados y perdonados por Dios. Dice Pablo: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó a todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y las suprimió clavándolas en la cruz, y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Jesús manda a sus discípulos al mundo, es decir, a las realidades del hombre, a sus miserias y a sus frustraciones, a sus miedos y a sus necesidades y sufrimientos, debilidades y fantasmas. Han sido encargados de predicar y de aliviar todo tipo de pena, dolor y sufrimiento, no de infundir más dolor y más miedos. El cardenal Sarah dice a propósito en una entrevista que la gente acude a un sacerdote para buscar a Dios, no para salvar el planeta.
La Iglesia debe responder con más fuerza a la búsqueda de Dios por parte de las personas. Lo que de verdad importa es nuestra vida eterna, nuestra vida de amistad con Dios. En el fondo, predicar y curar son la misma cosa, porque la fe viene de la predicación, dice San Pablo en Romanos 10. He aquí el contenido de esta predicación. El reino de los cielos está cerca. Este es el anuncio inaugural del ministerio público de Jesús en Marcos 1:15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed la buena nueva. Dios está cerca de nosotros, más aún está dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, y nos acompaña como escondido en nuestro camino, porque es el compañero de nuestro trasegar por este desierto. Los discípulos, como vemos, no pueden contentarse solo con predicarlo, con lanzar la semilla del reino, sino que deben hacerlo creíble a través de su propia vida y de su propio modo de vivir el amor y la fraternidad. Deben brillar como una luz y como una fuerza nueva que atraiga a todos hacia Cristo, el rostro verdadero del amor del Padre. Deben brillar como una luz positiva y portadora de salvación en una atmósfera que anime y levante a los hombres, infunda coraje, irradie confianza, los cure y traiga a todos la salvación y el perdón de los pecados. Este texto evangélico no habla solo de los inicios de la Iglesia y su predicación, sino de su tarea y misión duradera en el tiempo, porque el tiempo de Dios es eterno y su propuesta es cotidiana. La tarea de la Iglesia es conservar la vida nueva y conservar esa novedad de Dios en las palabras y en las acciones. Cada uno de nosotros puede entonces contribuir a esta tarea y misión, cualquiera sea su situación personal y sus posibilidades, atrayendo y no dispersando y excluyendo a nadie, porque Él ha derrumbado el muro de odios que nos separaban. Todos debemos contribuir pidiéndonos perdón y reconciliándonos, construyendo juntos desde nuestras diferencias y elecciones puentes que nos unan y nos acerquen. Tengamos en cuenta que nuestra profesión de fe no será creíble si no damos testimonio con nuestra vida, con nuestro amor y aceptación de todos, sirviéndonos unos a otros como manda el Señor. Tengamos siempre presente que nuestras comunidades son lugares donde todos los hombres pueden encontrar el verdadero rostro de la paz. Nuestra iglesia debe ser no un campo de combate o lugares de fusilamiento, sentencias y condenaciones, sino centros de atención, de reconciliación, de amor y de misericordia y de curación de todos los males que nos aquejan, no de señalamientos. Preguntémonos: ¿soy yo mismo un hombre radiante de paz? Es necesario que yo deje entrar en mí el dieto mensaje del Evangelio para hacer a Dios más cercano y meterlo dentro de los corazones, y así todos podamos construir el mundo nuevo y los cielos nuevos, donde todos seamos hermanos y actuemos como hijos del Padre que está en los cielos. Pidamos a la Santísima Virgen María que guarde nuestros corazones para que, como ella, vayamos por el mundo anunciando que el reino de los cielos está entre nosotros y el amor de Dios está obrando en los corazones de buena voluntad, perdonando, curando y salvando a todos los hombres. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.